Sí, amigos y amigas, tenemos a una abogada extraordinaria que ganó, o dirigió el equipo que ganó en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, el caso Kanda, pero ustedes podrían pensar, amigos y amigos de su Canal 15, que están viendo un programa de hace algún tiempo, porque efectivamente tenemos aquí a quien fue la voz que los acompañó a ustedes por tantos días y tantas semanas. Tenemos a la embajadora de Costa Rica en México y tantas personas en una. Tenemos a la profesora universitaria Yoconda Uveda. Bienvenida, embajadora. Muchas gracias, Juan Rafael. Estoy muy contenta de estar aquí en estas nuevas instalaciones de Canal 15. Están muy lindas, yo no había tenido la oportunidad de estrenarlas y gracias por invitarme de nuevo a esta, como siempre digo, mi casa. Esta es su casa y pasemos un poquito al tema de su dirección de orquesta en ese triunfo de Costa Rica que me parece tan importante. Bueno, como ustedes habrán visto en la cobertura de prensa que tuvo el caso, fue bastante importante porque es un hecho importante para el país en el sentido que pudimos parar este asunto a nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El sistema interamericano tiene dos niveles, el nivel de la Comisión y después, si el caso pasa en ese nivel, es elevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este sentido, se trataba de la primera petición o comunicación de un Estado contra otro Estado, de Nicaragua contra Costa Rica, por los hechos que ya se conocen, la muerte del señor Natividad Kanda en Cartago por parte de 12 perros, los Weiler, y otra de otro nicaragüense en la Guásima de Alajuela. Y entonces estos casos estaban, cuando fueron puestos en conocimiento de la Comisión Interamericana, ya estaban en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, específicamente de la Fiscalía General de la República. Por lo tanto, el país había activado ya sus mecanismos internos para llevar todos los procedimientos de investigación y el subsiguiente elevamiento a juicio para aquellas personas o contra aquellas personas que son las responsables de estos hechos. Aquí quisiera decir que ganar el caso en la comisión no significa que haya impunidad para quienes tienen responsabilidad por no haber actuado con debida diligencia o por haber cometido un hecho ilícito. De manera que Costa Rica ha sido muy firme diciendo tenemos un sistema judicial, un Estado de Derecho y un sistema democrático que está dando respuesta a situaciones como estas, como se le da a otros casos donde también se violentan o se violan normas, sobre todo cuando van de todo tipo, ¿verdad? Pero en este caso cuando está el más elemental de los derechos, que es el derecho a la vida. Entonces, Costa Rica lo que alegó fundamentalmente en la comisión es que sus mecanismos internos, o sea, todo el sistema judicial está volcado a conocer estos casos y a determinar quiénes son los responsables. En ese sentido, es muy claro dejar dicho a todos los costarricenses y a quienes viven en nuestro país de que aquí se están llevando todos los procedimientos a cabo. Eso lo demostramos en la comisión y fue parte de que el caso no fuera elevado a la Corte y se declarara sin lugar. Esto fue uno de los elementos. Otro de los elementos importantes es que los hechos sucedieron con anterioridad a que Nicaragua hubiera reconocido la competencia de la comisión antes de la competencia de un Estado contra otro Estado. O sea, Nicaragua no había reconocido a la comisión como un mecanismo competente para presentar un caso contra otro Estado, porque existen la jurisdicción que ya de por sí cuando se ha acogido a la comisión, una persona, un individuo o un grupo de personas o una ONG pueden presentar un caso contra un Estado, pero para que un Estado pueda presentarlo contra otro Estado tiene que haber un reconocimiento de esa potestad por parte de la comisión, y Nicaragua lo hizo a posteriori de que hubieran sucedido los hechos, los dos hechos que he mencionado, el caso Kanda y el otro caso del señor Urbina que murió en la Guásima de Alajuela. Eso como para hacer una referencia general del caso. Muchas gracias, ¿no? Y creo que ilustra muy bien, una vez más, Yoconda Uveda ha ilustrado muy bien las cosas en Canal 15
nos movemos un poco de esa tarea que usted hizo como directora del área legal del Ministerio de Relaciones Exteriores a un poco sus tareas de este momento, y quizá un aspecto que me parece importante es que el presidente Arias estará visitando el Caribe mexicano en una reunión importante sobre el ámbito del PPP del Plan Puebla-Panamá, que es una propuesta del gobierno mexicano de hace 6 años que nos parece muy importante, pero que, digamos, se ha movido más lento de lo que uno hubiera esperado al principio. Si me permite, Juan Rafael, me permitís, quisiera nada más agregar un punto con relación al caso que hemos salido muy bien librados en la comisión. Tal vez 2 cosas. Una, que fue un trabajo en equipo, y eso me complace mucho decirlo, porque tenemos muy buenos abogados en la Cancillería, tenemos muy buenos diplomáticos, y cuando podemos aunar los esfuerzos para sacar adelante a nuestro país, lo logramos hacer. Creo que esto fue un ejemplo de ese trabajo. Fue un trabajo duro, fue un trabajo de mucha entrega, fue un trabajo fino, como diríamos, y que logramos salir exitosos. Eso me gusta resaltarlo, porque creo que los trabajos en equipo engrandecen a nuestro país, y además vamos formando en ese equipo la mayoría de quienes estaban conformándolo, gente joven, gente que tiene 20 y resto de años, y que muchos de ellos incluso fueron alumnos míos en la universidad, aquí en la Universidad de Costa Rica, por supuesto. Ese punto. Bueno, ahora refiriéndome tal vez al otro punto del Plan Puebla-Panamá, como sabe, yo soy la comisionada presidencial, he sido designada desde el año pasado cuando asumí el cargo de embajadora de Costa Rica en México. El presidente me designó como comisionada presidencial para el Plan Puebla-Panamá. Efectivamente, ya el plan tiene 6 años de haberse hecho el primer lanzamiento. Nosotros hemos asumido la presidencia el segundo semestre del año pasado, y en ese semestre que nos tocó presidir, tuvimos como objetivo hacer una evaluación, dirigir a todos los comisionados presidenciales, que son de 9 países, porque ya se incorporó Colombia al Plan Puebla-Panamá. Lo integran, para nuestros televidentes, lo integran los países de Centroamérica, incluyendo Panamá, Belice, por supuesto México y ahora Colombia. En ese sentido, nos dedicamos a hacer un balance de cuáles eran los logros que había tenido el Plan Puebla-Panamá. Qué es las lecciones aprendidas, porque esto es absolutamente importante, y un tercer aspecto, cuál sería la propuesta que estaríamos haciendo a los presidentes en la etapa que sigue de este Plan Puebla-Panamá. Como punto de partida tuvimos que esto debe ser visto como un proceso. El Plan Puebla-Panamá es un proceso de largo plazo. Además es aunar los esfuerzos de estos 9 países para enfrentar desafíos comunes. No sustituye ninguna estructura regional. En el caso nuestro nos referimos al SICA, Sistema de Integración Centroamericana, sino que debe complementarse. Por lo tanto, el trabajo de lo que es el mecanismo del Plan Puebla-Panamá tiene que estar trabajando, o sea, es un trabajo muy articulado, muy intenso, de mucha coordinación con el Sistema de Integración Centroamericana. De hecho, ellos participan en las reuniones de todos los niveles, y ha habido que hacer en estos 6 años ajustes importantes para ir logrando esa coordinación y más bien potenciar los esfuerzos y no duplicarlos. Podemos decir al día de hoy, en esta evaluación, que nos estamos con ello preparando para la reunión de Campeche, que se va a realizar ahora a principios de abril, en la cumbre de presidentes que ha sido convocada por el presidente Calderón. Podemos decir que hay logros claramente identificados. Por ejemplo, en la construcción de tramos carreteros se superó la meta que se había trazado en el lanzamiento del Plan Puebla-Panamá. El apoyo que se le dio a un proyecto que tenía varias décadas, alrededor de 3 décadas, el Sistema de Integración Eléctrica de Centroamérica, CIEPAC, se logró a través de la acogida del Plan Puebla-Panamá darle un gran impulso al momento que en julio del año pasado se logró iniciar la ejecución de ese proyecto importante. En que estuvo ligado don Teófilo de la Torre, quien es ahora el gerente general del ICE. Exacto. Ayer incluso tuvimos una reunión donde estuvimos valorando la importancia de
del empuje de que se le dio a este proyecto dentro del marco del Plan Puebla-Panamá. Estamos trabajando un proyecto de una autopista mesoamericana de información en el área epidemiológica de toda la región que conforma los países de la integración mesoamericana, que es, ustedes saben que el Plan Puebla-Panamá tiene como objetivo la integración mesoamericana en dos grandes ejes de trabajo: el eje social, que básicamente enfocado en ese concepto más integral, que es de desarrollo humano, y el eje económico, productividad y competitividad, como se le llama. Se está trabajando cada vez más evolucionadamente en el tema de la competitividad de los países que conforman el Plan Puebla-Panamá, y así podría mencionarles algunos. Claro, hay algunas tareas que se fijaron desde el inicio, que se fueron sumando en esos 6 años, que han quedado más, digamos, como más deprimidas en este proceso. Voy a decir una que es muy notorio, que es el tema de turismo. Entonces, la revisión significa identificar en cuáles ha sido el Plan Puebla-Panamá un valor agregado y en cuáles no hemos o no ha trabajado la iniciativa o ha sido más deprimida sus esfuerzos, ¿verdad? O sus resultados. Y a la vez de esto también se han identificado nuevas áreas de trabajo que van en la propuesta que se va a elevar a los presidentes ahora en Campeche para su conocimiento, y que implican nuevas áreas de trabajo también que se han venido identificando con organismos financieros regionales como el BID y el BCIE, y también con cooperantes internacionales, sobre todo en todas las áreas de desarrollo humano. ¿Esas áreas cuáles son? Esas áreas tienen que ver con el uso de biocombustibles, por ejemplo, el tema del agua y saneamiento, el tema de la educación en un programa de educación mesoamericano. Como vemos, ese es un componente muy importante en el área de desarrollo humano. Se está hablando de también promover algunos otros elementos que son importantes y dinamizadores en distintos aspectos, como por ejemplo todo el trabajo de los flujos, de los pasos fronterizos, que significa tanto el flujo de personas como el flujo de mercancías, ¿verdad? No solamente de mercancías. Bueno, hay una agenda todavía, y sobre todo se puede decir que en este momento hemos hecho una valoración de lo que se ha avanzado en este proceso de largo plazo en cuanto a la institucionalidad. Es una institucionalidad liviana, no es pesada, no tiene un parlamento, no tiene una corte mesoamericana, nada de eso. Tiene una forma de operar con las cancillerías, los comisionados presidenciales y los funcionarios de los ministerios involucrados en las 8 iniciativas del Plan Puebla-Panamá, y por lo tanto lo hace como muy dinámico, ¿verdad? Esto es un valor agregado, lo que se ha evolucionado en esto, y lo importante, decía, para terminar este punto, es que hay voluntad política de todos los presidentes, por lo menos a lo que han expresado hasta el día de hoy, de continuar adelante, y de una manera más todavía reiterándolo y fortaleciendo las iniciativas del Plan Puebla-Panamá. Pues excelente punto para pedirle al canal que nos dé un mensaje que esperamos sea igual de positivo como las obras y los días y los hechos de nuestra ilustre embajadora en México. Por favor. Conversábamos, como recuerdan ustedes, amigas y amigos, con esa mujer extraordinaria que es Yoconda Uveda, y vamos un poco, doña Yoconda, a preguntarle un poquito por estos 6 meses en la embajada. A usted no hay que plantearle el tema de la cercanía entre México y Costa Rica, ese puente importante que usted está cargando bajo sus hombros. Arriba de sus hombros. Pues es muy interesante, ¿no? De todas maneras, ya sabemos que la Embajada de Costa Rica en México tiene a cargo la relación bilateral con México fundamentalmente, que además es una excelente relación histórica, como sabemos, y hay muchos vínculos en todos los sentidos. Hay un intercambio comercial importante que va creciendo.
basado en ese Tratado de Libre Comercio que se firmó hace 12, 13 años. Nosotros hemos crecido en ese intercambio comercial, tal vez no todavía lo suficiente, tenemos que crecer más, hay potencialidades, tenemos un área muy importante en lo que es turismo, el mexicano está muy llamado de atención de las bellezas naturales que tiene Costa Rica. De hecho, ha crecido enormemente el turismo de México hacia nuestro país. Hay áreas de trabajo importante en educación, en los medios de comunicación colectiva. Ya hemos tenido varias misiones de aquí de Costa Rica, de la Universidad Estatal a Distancia, del CINAR, del Ministerio de Educación, que tienen que ver con esta área, con educación y comunicación, y estamos en este momento trabajando una agenda. Yo recuerdo que lo dije aquí hace creo que más de 7 meses, llevo en esta agenda también, por supuesto, los temas comerciales, incluido el tema turismo, el tema de inversiones, los temas culturales, o sea, todo lo que hace, por supuesto, la relación política, que es una constante entre los dos países, pero ahí también en esa agenda llevo los temas de comunicación y educación. Y parece que las cosas se han ido dando de manera natural y hemos podido trabajar con distintas instancias, y espero que pronto lo podamos hacer también con Canal 15, y apoyar en gestiones que se están realizando en México. Como sabemos, es un país importante en esas áreas de trabajo para nosotros. Entonces, el balance es positivo. Estoy muy contenta con el equipo, ha habido cambios, es un equipo excelente, lo estamos aprovechando al máximo. Hemos generado una cultura en estos meses institucional dentro de la embajada que permite un trabajo colectivo que potencie más todavía los recursos humanos que tenemos en el exterior y en este caso en México, para poder proyectar con mayor fuerza nuestro país. Y recordemos que México tiene, además del Distrito Federal, son 31 estados, ¿verdad? Entonces tenemos un ámbito de trabajo enorme y es un país de 104 millones de habitantes. Usted más que nadie lo sabe, ha vivido en México, ha trabajado en México y tiene una gran potencialidad en la relación con nuestro país. Entonces, creo que, como decía, el balance es positivo, pero también hay otras sorpresas que uno las va sistematizando en esta como la etapa que he pasado ahora, es una etapa donde se hacen muchas cosas, pero es una etapa también de planificación a un periodo de 3, 4 años por lo menos, y de formar equipo, de generar, como decía, esa cultura de trabajo colectivo, identificar las prioridades para el país y dónde podemos focalizar, pero también decía que a la par de todo esto, que es más binacional, hay 20, o quería decir más bien, hay 20 países. En México tiene 77, para ser más clara, tiene 77 embajadas, además de organismos internacionales acreditados en su territorio. De esos 77, 20 son concurrentes para Costa Rica. Concurrentes quiere decir que tienen sede en México, pero que atienden la relación bilateral con Costa Rica. Voy a dar ejemplos, por ejemplo, Serbia, Rumanía, Marruecos, Argelia, y así puedo, Palestina, Pakistán. Son 20 países en los cuales tenemos que estar nosotros atendiendo esa relación bilateral. Imagínense ustedes que es prácticamente más que, es alrededor de un 26% de los países que están acreditados en México, que lo tenemos también como algo adicional. Y además, hasta ahora, hasta este momento, tenemos también como recargo en la Embajada de Costa Rica en México el Plan Puebla-Panamá, como decíamos antes, que soy la comisionada presidencial. Bueno, y ahí también se da un aspecto importante, que es tanto el presidente Arias como el canciller Estaño han hablado de una apertura hacia los países del Magreb y de los países de cultura panárabe, y por la lista que usted acaba de enumerar, hay un buen número de ellos mencionados en estos de representación concurrente, de manera que me parece que hay una tarea interesante de coordinación vía la embajada suya con Cancillería y con este ámbito que no ha sido muy importante en la relación de Costa Rica, pero del cual palabras como almohada provienen y han enriquecido a nuestra lengua. De hecho, dentro de estos 20 países no está incluido Egipto, que tenemos una relación muy cercana, muy dinámica, por esto que usted acaba de mencionar. Tenemos una relación muy dinámica también en conversaciones con el Líbano.
con la Embajada de Líbano, con Palestina, o sea, hay otras embajadas que nosotros, que no tenemos en este momento relaciones diplomáticas, pero que tenemos ciertas negociaciones o conversaciones, y nosotros también en México la atendemos. Entonces es como, decimos, es una embajada clave porque es la entrada al hemisferio para nuestro país, con muchos países y con una diversidad de temas, y eso le da un peso importante, además de que por sí ya lo tiene la relación con México. Este otro componente que normalmente no se visibiliza es otro elemento importante que le da peso a esta embajada de Costa Rica. Para la profesora de Relaciones Internacionales, de temas aunque no sea su tema de teoría del Estado, pero está en su formación, donde ha estado también en temas de democracia y temas de género, como parte de su tarea de investigadora, me parece que todo el periodo de las elecciones mexicanas y todo el periodo de lo que ha ocurrido después debe haber sido una cátedra interesante de mirar, de observar y me imagino que hasta de sorprenderse. Y uno de los puntos importantes es que el presidente Felipe Calderón estuvo de visita en su primer ciclo como presidente electo. Uno de los países a los que visita es Costa Rica, y me parece que ahí hay que hablar bien de esa relación. Sí, bueno, ya que dijiste al principio que soy muchas personas en una, ¿verdad? O digamos que tengo muchos sombreros. Voy a darte una sorpresa. Sí, he sido profesora de teoría del Estado aquí en la Facultad de Derecho y de Derecho Internacional. En esas dos áreas he estado trabajando, de manera que, y además, como sabemos, en las relaciones internacionales, ¿no? Entonces, efectivamente, como profesora, como analista de todos esos temas y interesada sobre todo en todos estos temas, México, desde esa perspectiva, se convierte también en un laboratorio interesante, ¿verdad? Por todo lo que se está viviendo. Ya sabemos el cambio de partido en gobierno que se dio con el periodo anterior, el sexenio anterior, con el expresidente Vicente Fox, que ahora también continúa el mismo partido, el PAN, en esta segunda etapa que es con el presidente Calderón. Marca momentos importantes en ese país, y que vive ajustes políticos muy importantes para ellos, y que nosotros como uno como embajadora, y así lo vemos los embajadores cuando conversamos sobre estos temas, lo vemos desde afuera, lo vemos como un fenómeno también interesante de la manera que va evolucionando y los cambios que se van dando, la composición del Congreso, de la Cámara de Diputados, del Senado, cómo se mueve la relación de fuerzas entre ellos. O sea, visto desde esa perspectiva académica, es un ámbito muy, muy interesante y que a uno pues le aporta mucho en lo que es el fenómeno de lo político, ¿verdad? Visto desde el lado de la ciencia. Excelente, y realmente, repito, me parece que ya con esta visita del presidente Arias a Campeche se da un segundo encuentro de los dos presidentes, y me parece que hay en una serie de temas una química positiva que está dentro de la tradición de larga data de amistad y de cooperación. ¿Qué tal es la relación con los otros embajadores? Un poco, digamos, el club de los embajadores y la experiencia de tareas conjuntas o de externalidades que se puedan generar a través de la cooperación con otros colegas embajadores. Sí, es también muy interesante en México, y hay un buen grupo de embajadores. En el área centroamericana tenemos una agenda propia como Centroamérica. De hecho, nos reunimos hacemos desayunos o reuniones formales para poder ver estos temas que son de interés. Los desayunos en México no solo son riquísimos, sino que son una forma de trabajo interesante. Sí, y muchas veces los hacemos en nuestras propias casas, en las residencias, para poder dinamizar esa agenda, porque hay que ser muy claros. Cuando los países de Centroamérica pedimos una cita con un secretario, que es el equivalente a un ministro aquí, nos van a atender mucho más rápido cuando somos todos los países centroamericanos que cuando es un solo embajador, salvo que haya ahí un tema especial de interés binacional, ¿verdad? Entonces aprovechamos muchísimo esos temas en común en los cuales podemos actuar también conjuntamente. Si lo vamos abriendo un poco más a nivel latinoamericano,
También tenemos todo lo que se llama el GRULA, que es el Grupo de Embajadores de Latinoamérica. Nos reunimos para analizar cómo está evolucionando determinadas situaciones, cómo estamos viendo, o para poder hacer visitas, organizar visitas a gobernadores. Cada estado tiene un gobernador y la relación con algunos estados es trascendental. Por ejemplo, Monterrey, Veracruz, o sea, hay estados en los que tenemos que movernos también para promover nuestros intereses, y muchas veces se hace colectivamente. Entonces, esas instancias subregionales, regionales, operan y bastante, diría que eficazmente. También se dan otro tipo de conjunciones de trabajo no propiamente que responden a una organización subregional o regional. Por ejemplo, habemos un grupo de embajadores que nos reunimos con políticos de alto nivel en almuerzos de trabajo, por supuesto, esos son almuerzos de trabajo, donde, por ejemplo, está el embajador de Paraguay, que fue canciller de su país, el embajador de Chile, el embajador de Brasil, Guatemala, Panamá, Costa Rica, y nosotros nos vamos rotando en estas invitaciones para tener reuniones, por ejemplo, con el presidente del Senado, con algunos secretarios de Estado, presidentes de partidos, etcétera, y esto da un alto dinamismo y una gran presencia también a nuestro país. Se trata de aprovechar todas las coyunturas que se den dentro de los intereses que nosotros tenemos como país para poder tener una conexión al más alto nivel y poder posicionar a Costa Rica en las altas esferas de un país que, como sabemos, es enorme, ¿verdad?, como México. Pues excelente. Tenemos que decirle a los televidentes que a las amigas y amigos, que este programa se repite el próximo domingo a las 6 de la tarde, contarles que tendremos un programa hecho con el mismo entusiasmo y ojalá el mismo éxito que hemos tenido con de esta noche. A usted, señora embajadora, agradecerle su presencia en esta su casa, y a ustedes decirles buenas noches.